Pues creo que es Claudia Sheinbaum. Dile a Marco que cambie de cara. ¿Quieres hacerlo? Porque mira, fíjate. Quedó consternado. Ciro, me acaban de aplastar. Está acostumbrado a perder. A pesar de que Ciro Gómez Leiva se fue hasta España, hasta Madrid, con tal de dejar de hacer el ridículo, con tal de evadir a todos los que le increpan su falta de objetividad, que es uno de los periodistas más chayoteros de la historia, y por supuesto para poder tirarle al gobierno de Morena, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sin tener ninguna represalia en su contra, cada episodio, cada emisión queda en ridículo, en cada emisión queda retratado como lo que es, un reventador de la Cuarta Transformación. Y en esta ocasión, en su casa, en su emisión, en su casa, en su programa y con su gente, Claudia Sheinbaum fue reconocida como la mujer del año en el 2024 que acaba de terminar. Y no vas a parar de reír con las reacciones, con las caras todas caídas que tenían en el panel. Y por supuesto, no queda más que decir lo que siempre decimos: disfruten de lo votado. Creo y coincido con todos ustedes, o con la mayoría menos Marco, que el personaje de este 2024 es Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo creo que no habría por qué quitarle un solo elemento de lo que ella logró como precandidata, como candidata, como política, y ahora lo que estaremos viendo simplemente como presidente. El simple hecho de que lo hizo de principio a fin en lo que tiene que ver con el 2024, me parece que Claudia Sheinbaum Pardo debiera ser, según esta mesa, el personaje del año, Ciro. Ahí está mi propuesta de voto. Pues creo que es Claudia Sheinbaum. Dile a Marco que cambie de cara. ¿Quieres hacerlo? Porque mira, fíjate. Quedó consternado. Ciro, me acaban de aplastar. Está acostumbrado a perder. Compañero. Miriam, Sofía, Lourdes, Ciro y yo 5, Marco 1. Cruz Azuleño. Este es Cruz Azuleño, sí, este es Cruz Azulino. ¿Cómo ven? Qué crueldad. No, di algo. No, bueno, ya expresé lo que yo creo. Ahora llora. Creo que hay temas concretos relacionados con la figura. Es mucho mejor presidenta que candidata, pero al final me siento en el terreno de lo simbólico, ¿no? De lo que implica el ascenso. Sí, la verdad, Ciro, lo que implica el ascenso. Yo creo que si yo veo a la política, a la figura política, y lo primero que pienso es, está por verse. Lo que está consumado al día de hoy, lo que está consumado al día de hoy, a mí me parece que está en el terreno de lo simbólico, y entonces yo me motivo por los hechos en este caso concreto, y por eso fue que esa fue mi decisión, pero con mucho gusto me adhiero a la mayoría. Ajá. Entonces sí cambia el voto, compañero. Pues ya que 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues por unanimidad, Ciro, por unanimidad, finalmente Claudia Sheinbaum, personaje 2024. ¿Cómo ves? Bien. Yo creo que era este año. Tampoco hay que darle muchas vueltas, ¿no? Yo sé que siempre uno quiere ser creativo y encontrar. Finalmente estamos produciendo un programa y hay que generar una cierta controversia, pero bueno, creo que este año no había, con todo respeto para Marco, no había mucho para dónde moverse. No, para dónde hacerse. Yo quisiera preguntar, Ciro, porque todavía tenemos un poquito de tiempo, preguntarle a Sofía Enríquez dos cosas. Uno, porque está insistiendo mucho, quiere que le pregunte, porque así como tú estás pensando que Donald Trump pueda ser, y me parece que así será, desafortunadamente un personaje muy relevante en el 2025 para los mexicanos, tus personajes del 25, ¿por qué los quieres dar de una vez? Porque a mí me encantaría que en un año estemos diciendo que el personaje de 2025 fue Omar García Harfuch. Que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, logró controlar el tema de la violencia, logró dar resultados tangibles para la gente, más allá de decirnos que tenemos menos homicidios que hace 20 años, que la gente pueda hacer su vida, que esto que prometió en Sinaloa, que él decía que la gente recupere la movilidad, que sea algo más allá de números, porque en Chiapas yo he escuchado muchas veces la discusión o el argumento de es que no tienen tantos homicidios porque hay muchas desapariciones, porque la gente está encerrada, porque hay pueblos que están vacíos. En Chiapas hay pueblos que viven grandes crisis. Quizá los números no reflejan lo que se vive. Entonces, a mí me encantaría que el próximo año, en 2025, estemos aquí diciendo Omar García Harfuch es el personaje del año porque logró controlar
esa espiral de violencia en la que llevábamos tantos años metidos. Pues usted ya aventó su suéter, Ciro. Dijo, yo aquí nos vemos el año que entra. Ya aventó el suéter para apartado. Un espacio. Claro, eso Bueno. sí. Bueno, ya tengo más del 2025, pero ya tranquila. Yo te quiero preguntar, tú que checas las mañaneras, finalmente todas las mañanas, porque aquí sí no hicimos una renovación de personaje, ¿qué tan diferentes las sientes las mañaneras? Las de López Obrador con las de Claudia Sheinbaum. Cambian en puntos muy concretos. El tema de entrada del horario es mucho más corta. Desde la conferencia de López Obrador se decía que empezaba a las 7 de la mañana, podía empezar a las 7:15, podía empezar 7:30, podía empezar quizá un poquito después. La conferencia de Claudia Sheinbaum desde un principio se dijo que iba a empezar a las 7:30 de la mañana, casi siempre empieza 7:35, 7:40. Muy pocas veces ha empezado en punto, incluso alguna vez empezó 7:25, pero es el punto de partida. Las conferencias de López Obrador ya en los meses finales podían terminar después de las 10 de la mañana. Claudia Sheinbaum está pendiente del horario, está echándole un ojo, como a las 9 de la mañana empieza a cerrar, a las 9:15 es el promedio en el que cierra, ¿no? Y el tema pues lo tengo que decir, el tema de la velocidad. Claudia Sheinbaum habla mucho más rápido, entonces puede meter más información de la que metía López Obrador, pero creo que López Obrador de alguna manera lo hacía mejor. López Obrador tenía muchísimo más rollo que dar, iba envolviéndote, pero tenía una habilidad para empezar una idea, meter rollo en medio y terminar la idea. Algo que a Claudia Sheinbaum a veces le cuesta trabajo. Ella puede empezar una oración que no termina, entonces eso a veces complica un poco entender a qué se refería. Y creo, esto lo podemos ver conforme pasa el tiempo, ella tiene un discurso mucho más frío, más centrado, más político, digamos, menos dogmático, y de repente como que recuerda en dónde está el lugar en donde está y que tiene que hacer una crítica quizá a los conservadores, a la derecha, y ahí vuelve a meter esa frase, pero no lo hace tan fluido como lo hacía López Obrador. No, te lo pregunto porque recientemente escucho comentarios, leo de repente que la mañanera termina teniendo no el efecto que necesitan en presidencia. No sé cuál sea el efecto, si informativo, si algo, si pues necesitaría ser renovada. Yo creo que informativamente lo hace bien, tiene buenas presentaciones, lleva a los personajes que le interesa difundir, metió otros elementos como estas cápsulas de historia que a ella le interesa difundir. Si necesitaría ser renovada. Yo creo que informativamente lo hace bien, tiene buenas presentaciones, lleva a los personajes que le interesa difundir, metió otros elementos como estas cápsulas de historia que a ella le interesa difundir, pero no sé si da